Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Vamos con un reloj que ya tiene sus años en el mercado. Es un viejo conocido para varios, pero para mí pues es la primera vez que lo tengo a la mano, bueno, más bien en la muñeca, y de hecho creo es una de sus ventajas, ya que actualmente se sigue consiguiendo fácilmente. Sin más, pues vamos a verlo. Sin duda, los relojes Databank desde allá de los años 80 ya daban o resaltaban por la cantidad de funciones que ofrecían. Hoy en día nos evoca más a la nostalgia, a lo retro. Sin embargo, este modelo fue lanzado allá por inicios de los 2000, el cual es el DB361AB y que aún nos permite guardar datos, que no es otra cosa que una agenda para nombre y número de teléfono. Aquí lo tengo en su modo básico de resina, en su mayoría gris con negro, por ahí un vivo en azul, porque también existe, o los que puedo ver, es la versión que nos tiene una orilla y vivos en amarillo, al igual que la serigrafía superior. Y además la versión en plata con extensible de acero inoxidable, pero ligeramente diferente en algunos detalles. Pero bueno, mejor veámoslo parte por parte, empezando con algunas de sus especificaciones. Donde nos ofrece un tamaño de caja, si vamos de izquierda a derecha, de 34 milímetros, de arriba hacia abajo de 43 milímetros, un grosor de la misma de 10,5 milímetros, nos va a dar un ancho de correa o este espacio entre pernos de 18 milímetros, un peso sumamente ligero de apenas 27 gramos. Aquí la indicación: batería, duración de 10 años, además de una resistencia al agua de 50 metros. Nos lo ofrece por un precio de aproximadamente 35 a 40 dólares norteamericanos, dependiendo pues obviamente dónde se consiga, además de que nos da un cristal de acrílico. Por desgracia no es mineral, sino es plástico, pero como ya mencionaba, pues algo que ya nos acostumbra Casio en este tipo de modelos básicos o de su línea Collection. Lo siguiente es su extensible, el cual, al igual que la caja, es completamente de resina. Este nos llega de forma de cinturón o de broche, donde tendremos en la parte superior este de plástico, pues el nombre de la marca grabado, Casio. Este es delgado, sí es muy flexible. Pueden ver que va de más a menos, con diferentes agujeros o hoyuelos para poder ajustarlo. De ahí tenemos el sujetador sin ningún tipo de marca, ya únicamente sujeto por ambos pernos. Por detrás pues no maneja ningún tipo de adorno, simplemente estas tres líneas en sus dos partes. Y por lo demás mantiene este corte, la cual se enlaza con el terminado de la caja para darle un aspecto un poco más estético a las uniones. Aquí pueden ver de este lado y de este. Por lo demás les diré que sí es bastante cómodo, es muy flexible, pero creo aquí sí llega a tener un poco de contra, o tener algo en contra, que es la durabilidad, porque ya sabemos que en este tipo de extensible delgado, como el caso de los F91 o F105, que es donde más se ven, pues se llegan a partir muy fácil, obvio después de cierto tiempo. Pero bueno, si tenemos mucho uso bajo el sol o esto no tiene la durabilidad como una de caucho. Pasamos a su caja, la cual nos llega también completamente de resina en esta forma cuadrada, una forma bastante agradable. No es grande, es de hecho bastante discreta, pequeña, ya vimos el tamaño, compuesta por 4 botones, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Dos podemos ver en la parte frontal, cada uno con su grabado de las funciones por fuera. Aquí está del lado izquierdo Adjust, por debajo Mode, para pasar cada una de las mismas. Después del lado derecho tenemos Like, luz y la función 12 o 24 horas para cambiar el formato. Por enfrente tenemos Reverse y Forward para ir izquierda o derecha o adelante hacia atrás, más bien, para cuando ingresamos información en el banco de datos. De ahí lo único que tenemos pintado pues sería en la parte superior esto que nos indica como Illuminator. De ahí la caja podrá notar que tiene una especie de curva aquí de esta inclinación. Por lo demás el cristal es plano y aquí podemos notar los botones, los cuales son alargados, no son precisamente este pequeño botón que podemos observar en otros modelos o de acero. Aquí sí son, de hecho esto también me agradó, que son muy cómodos para manipular, responden perfectamente y se acoplan muy bien a este diseño de caja. Para aquellas personas que buscan relojes digitales con buena forma para manipularlos en cuanto a los botones, cuando son pequeños como este, pues esta es una buena opción. Y lo que no quiero dejar pasar obviamente es la manufactura de la caja, la cual la noto bastante limpia, muy bien en sus cortes, no noto excesos o rebabas. Llegamos a la parte posterior, donde sí observamos ya la tapa de acero inoxidable. Esta con la mayoría de información de funciones que contiene el reloj, sujeta por 4 tornillos. Nos tiene grabado primero Telememo 30, tiene hasta 30 memorias. Después por debajo la función de 5 alarmas, un multifunción de alarmas.
con down timer o esta cuenta regresiva, el uso de timer y dual time o el segundo uso horario. Por debajo la palabra Casio grabada, de ahí el número de módulo 2515, modelo DB36. Por debajo pues stainless steel back, que la tapa es de acero inoxidable, water resistant a 5 bar, esto quiere decir 50 metros. Bastante buenos para poder usar, incluso llega a ser sumergible de forma rápida, lo va a soportar, puede ser que una alberca, pero no por uso prolongado, de ahí pues nos va a dar mayor resistencia que los que solo dicen water resist. Por debajo Made in Thailand, después los 13 lenguajes que podemos utilizar para ese uso de datos, primero por inglés, portugués, español, francés, holandés o de Países Bajos, danés, alemán, italiano, sueco, polaco, rumano, turco y por último en ruso. Bueno, regresamos a su parte frontal, donde aquí nos brinda en sus laterales o bueno en su alrededor, también cubierto por este cristal de acrílico. Para algunos podría parecer algo saturado, pero de hecho también me sorprende que en algo tan pequeño nos brinde toda la información con la que cuenta el reloj de forma bastante clara. Pueden ver aquí del lado izquierdo para qué es este botón set con esta pequeña flecha hacia la izquierda, por debajo left izquierda. De ahí también en letras blancas, LED backlight, la flecha de la derecha y right también para derecha para cada una de las funciones. Por encima tenemos la marca Casio, de ahí Water Resist 50 metros, multilingual, bueno que podemos elegir hasta 13, Databank, una de las funciones, banco de datos, por debajo en este cuadro negro, alarma que tenemos hasta 5 y pues obviamente aquí cada uno va a aparecer con su testigo al momento de activarla. Por debajo la duración de la batería de 10 años, que también es una gran ventaja para este modelo. Tenemos dos laterales en negro y este pequeño recuadro en gris. Además mencionaba que no es completamente monocromático, ya que aquí pueden notar un ligero vivo en azul de su lado izquierdo y derecho. Ya por dentro del display pues está en positivo, tenemos por encima el nombre del día bastante grande, representado solamente con 3 letras. Aquí podemos notar jueves porque está en español, pues DST activo, que es la función de horario de verano, la P, que estamos por la tarde, horario 12-24 horas, hora y fecha por debajo con el año completo, el número del mes y el número del día. Y por debajo nos aparece S y G, que significa que cada hora va a ser ese doble bip o ese pitido. Entonces esto nos va a aparecer en la primera pantalla, una información sumamente completa y bastante clara, incluso en diversos ángulos, se aprecia bastante bien. De ahí si nos vamos a las funciones, pues ya vimos la pantalla principal con hora y fecha, presionamos el botón de Mode y nos cambia a la primera, que es la función de Databank o poder ingresar nombres y números telefónicos, el cual nos da hasta 8 caracteres en la parte superior y en la parte inferior podemos meter hasta 15 dígitos. Aquí ya ingresé una, para ir cambiando cada una de ellas pues iremos con el botón de forward hacia adelante, entonces manipulable de manera muy fácil. Si queremos añadir uno más pues dejamos presionado el botón superior, empieza a parpadear y de aquí solamente con el botón derecho iremos cambiando uno u otro y con el botón inferior nos dará cada uno de estos caracteres y los cuales van dependiendo del idioma que se haya elegido al inicio de la programación. De aquí pues si queremos irnos hacia abajo pues tenemos que recorrer todo la pantalla hasta que nos dé la opción de poder ingresar ya los números. Empieza a parpadear y aquí ya seleccionamos hacia adelante o hacia atrás. En cualquier momento pues presionamos el botón derecho, iremos hacia adelante o queremos regresar es con el izquierdo. Ya para cerrar el ingreso de datos pues presionamos este botón superior. Listo. Si estamos en la pantalla principal y queremos ver el último dato que hayamos ingresado, presionamos el botón derecho y listo, aparece el último registro. Y cada vez que entremos a la función, pues nos va a decir cuántos nos restan. Ahí quedan 28 porque ya tenemos añadidos 2. Después de este banco de datos, presionamos y llegamos a la función de alarma. Tenemos hasta 5 programables, aquí están. Podemos ver aquí está la 1. Si queremos ir pasando alarma por alarma, pues presionamos adelante o forward. Nos cambia a la 2, a la 3, 4, así, hasta llegar al ese pitido. Aquí está 00, este es SING, el cual se activa o desactiva pues presionando este botón. Aquí me adelanto, si queremos que suene cada hora, presionamos, ahí está desactivado, presionamos, ahí se activa. Vamos a regresar a una alarma, la primera. Si presionamos el botón derecho se activa, ahí se aparece un pequeño testigo y ahí sonaría diario a las 9:50. Si volvemos a presionar pues aparece SNZ, el servicio o la función de snooze, que es de alarma como despertador, la cual suena cada 5 minutos durante 7 veces. Para programar pues dejamos apretado, empiezan a parpadear y ya pasaríamos cada uno de los números hacia adelante o hacia atrás de igual forma. Saltamos y lo que nos permite también es hacerlo por fecha. Aquí abajo pueden ver, podemos seleccionar que se mantenga durante un mes sonando, solo que pueda ser solamente por fecha específica con mes y número del día, o dejarlo ya sea que suene solamente un mes, o sea durante ese mes, o solamente un día cada uno de los meses, o si lo dejamos en 0 o simplemente en estas rayitas, pues sonará todos los días a la misma hora mientras la tengamos activa.
Pero bueno, aquí con el botón cerramos y listo. De la alarma presionamos y nos pasa a ST o este cronógrafo. Aquí podemos notar, de hecho, también en cada una de las funciones un icono. Este es como una especie de persona corriendo, supongo. Presionamos el botón y empieza a contar desde las centésimas, segundos, minutos y horas. En cualquier momento presionamos y lo enviamos a 0. Después tendremos la función de timer. Aquí tenemos un icono de un reloj. TR presionamos y empieza hacia atrás, obviamente desde 23 horas, o 24, perdón, pero sería desde 23 con 59 minutos 57 segundos. En cualquier momento lo cerramos y reiniciamos. Si queremos programar, con este botón se presiona y lo ponemos en el horario necesario o en el tiempo que necesitemos ir hacia atrás y cerramos. Y bueno, y después de timer presionamos y la última función sería de T o dual time, de este doble uso horario, donde podemos ver el icono, no sé si un mundo, un reloj. Pero bueno, por debajo tenemos el horario, el cual va independiente del horario principal, que siempre lo tendremos a la vista. Eso también llega a ser una buena ventaja para algunas personas, o llega a ser una característica que buscan en algunos relojes cuando es necesario no perder el horario principal. Aquí podemos solamente programar, si dejamos presionado, hora y minutos. Nunca nos va a permitir modificar los segundos. De ahí presionamos y nos regresa a la pantalla principal. Otra cosa, si se mantienen en la pantalla principal y quieren ver el doble uso horario de forma rápida, pues simplemente con el botón de izquierda o reverse nos da acceso a la función de doble uso horario para verlo de forma rápida. Y como ya mencionaba, aquí tenemos DST, el cual es el horario de verano, donde se adelanta o se retrasa una hora. Si queremos quitarlo, en cualquier momento dejamos presionado unos segundos y se aparece, se quita. Quita una hora, si le dejamos presionado, aparece y se adelanta. Y también se anotaron, como dice aquí, 12 a 24, pues se nos cambia de 12 a 24 horas, de 17 a 5 pm. Desde aquí rápidamente podemos modificar hora y fecha, con el botón superior Adjust unos segundos y empiezan a parpadear, entramos en programación. Si queremos ir hacia la izquierda, pues con izquierda. Si queremos ir derecha, con este botón. Y si estamos sobre alguno que queramos modificar, presionamos ya sea forward o reverse, hacia adelante o hacia atrás. Vean, ya apareció encima el idioma, entonces si queremos ir a modificarlo, ponemos encima y con este iremos pasando cada uno de ellos. Italiano, danés, de Países Bajos, francés o español. Por lo demás, pues iremos ya cubriendo cada uno de los puntos. Tanto hora y fecha, vean el año. Aquí solamente llega hasta el 2039, de ahí se regresa al 2000 y después mes y día. En cualquier momento pues ya cerramos y empieza nuevamente el conteo. Lo único que no podemos evitar es este pitido al momento de pasar cada una de las funciones. No tenemos la función de mute o mudo, entonces cada vez que lo hagamos va a sonar ese pitido, ese beep. Entonces, ya se dieron cuenta que es una pequeña caja de funciones muy completo, con hora y fecha, pues bueno, el banco de datos, hasta 30 memorias, cronógrafo, timer, 5 alarmas programables, DST horario de verano, función de alarma despertador, y otra que falta, pues es quitando la luz. Y presionando el botón superior derecho, ahí está esta luz verde que se refleja, aquí pueden notar, llega más por la parte inferior izquierda, pero sí nos da una visibilidad completa de su display en este tono verde en LED y que nos da Afterglow, por lo cual al presionar se permanece 1.5 segundos encendido. Y bueno, ya colocado donde debe ir en la muñeca de cada uno de nosotros, les adelantaba, es bastante ligero, sumamente cómodo, de hecho hay momentos donde se les va a olvidar que lo traen puesto o así me pasa. Aquí pueden notar el tamaño de una muñeca de 16,5 centímetros como es la mía. Sí está hecho, siento, para muñecas pequeñas. En una pues ya digamos más amplia, siento que sí se va a ver muy pequeño. Por lo demás es sumamente agradable, muy fácil el manipularlo y obviamente bastante funcional, casual. No está hecho para la formalidad y jugando ahí con lo moderno y lo retro, o no sé qué piensen. Bueno, creo que con eso terminamos la mayoría de información de este pequeño y buen reloj DB36, el cual me agradó bastante, bastante funcional, ya vimos es una pequeña bomba de funciones. Igual está la agenda o databank, para algunos no sea tan viable porque ya contamos con los teléfonos inteligentes y demás, pero pues sin duda se puede buscar algún uso para un dato rápido, o bueno, ya cada quien. Bastante cómodo, práctico, incluso el costo se me hace que no va tan a la alza o no está tan disparado para lo que nos ofrece, que es lo que siempre pasa con Casio. Nos da justo por lo que pagamos. Por ahí podría ir simplemente en contra este tipo de extensible, pero bueno, también depende del uso que se le dé, además de que la queja que siempre nos da es que no aplican un cristal mineral. Pero bueno, manejan este acrílico, el cual no son tan resistentes a las rayaduras, pero sí a los golpes son bastante durables. Pero bueno, como saben, también siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para dejar su opinión, en el caso de querer añadir algo, que yo me haya equivocado o alguna duda. Por lo demás, si les agradó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Si no están registrados, lo pueden hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. No olviden seguirme en las redes sociales y ahí también dejo un link si gustan apoyar el canal. Ya sin más, no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.